Hola, soy Diana Restrepo y en esta videoclase vamos a ver una aproximación a los delitos de omisión en Colombia. Es importante tener en cuenta que lo que vamos a ver aquí es solo unas indicaciones generales sobre el tema, porque realmente para poder comprender en profundidad el tema, pues es necesario que ustedes analicen los materiales que dejamos en la plataforma, así como las discusiones en torno a los casos que hacemos durante las clases. Entonces, el tema de los delitos de omisión o delitos omisivos es un tema bastante discutido en la doctrina y nos presenta algunas diferencias frente a lo que hemos estudiado en cuanto a la resolución de casos frente a los delitos de acción. Haciendo una breve comparación, tenemos pues en primer lugar en que los delitos de acción se plantean cuando se infringe una norma que prohíbe una determinada conducta, mientras que los delitos de omisión se dan cuando se infringe una norma que manda a hacer algo. ¿Sí? Se deja de hacer algo que el ordenamiento está mandando. Hay otra cosa importante que vamos a tener que diferenciar en los delitos de acción y de omisión, y es que el dolo en los delitos de acción es conocimiento y voluntad de actuar y generar unos resultados, mientras que el dolo en la omisión es el conocimiento y la voluntad de no actuar y no evitar unos resultados. Vamos a profundizar un poco sobre esto más adelante. Los delitos de omisión realmente empiezan a estudiarse solo en los años 20 de 1900, alrededor de 1920, y tienen mucho que ver con la complejidad que asumen las sociedades en la actualidad, porque los delitos de omisión se presentan en el ámbito de las relaciones sociales. Hay entonces en nuestro ordenamiento dos tipos de delitos de omisión, los que conocemos como de omisión pura o omisión propia y los que conocemos como de omisión impropia o impura, más conocidos realmente como delitos de comisión por omisión. Frente a los delitos de omisión propia, tenemos, por ejemplo, los delitos consagrados en los artículos 131, 414 y 424 del Código Penal, y allí vamos a ver que no hay, digamos, problemas importantes o diferencias importantes frente a lo que hemos visto en otros tipos de delitos. Estos son delitos que expresamente el Código trae como de omisión, es decir, en lugar de expresar una conducta de acción, como por ejemplo ocurre en el tipo penal de homicidio, el que matare a otro, estos artículos están redactados de manera tal que se habla de quien omita hacer algo. Por ejemplo, en el artículo 131 tenemos la omisión de socorro, donde se castiga a quien en ciertas circunstancias no preste un auxilio a una persona cuya vida o salud se encuentra en grave peligro. Entonces, allí la diferencia simplemente es que el verbo rector no es un verbo de acción, sino que es una omisión, no auxiliar, por ejemplo, en el caso del artículo 131. Así que no vamos a dedicar más tiempo por ahora a los delitos de omisión propia, pero vamos a dedicar mucho más tiempo al estudio de la comisión por omisión que, como veremos, presenta otros problemas. Bueno, en todo caso hay unos elementos básicos de la omisión propia. Hay siempre una situación que genera el deber. No puede haber nada que excluya el deber, por ejemplo, un riesgo para la propia vida o para una vida ajena. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque nuestro ordenamiento jurídico penal no nos exige ser héroes o heroínas, sino nos exige que cumplamos con esa acción mandada en esos tipos penales, como el de omisión de socorro, poniendo en peligro nuestra propia vida o la de los demás, sino que lo hagamos cuando no se dan unas implicaciones de este tipo. También se indica que no debe realizarse la acción mandada, por supuesto, esto digamos viene del mismo análisis de los elementos objetivos del tipo, y que haya una capacidad psicofísica real de poder realizar esa acción mandada. Si vemos el ejemplo de la omisión de socorro, si alguien se encuentra en una carretera, una persona que acaba de caerse de una moto y está gravemente herida, habrá muchas maneras de auxiliarle. Si la persona tiene conocimientos paramédicos, pues podrá atenderlo, llevarlo al hospital, pero si no es así, puede que baste llamar una ambulancia con el celular, pararse para detener los carros y que no sea herido ulteriormente, mientras alguien puede transportarle. Bueno, hay muchas maneras de generar ese auxilio. Y elementos subjetivos, pues el elemento subjetivo, el dolo que más se entiende aquí es el dolo eventual, porque
hay, digamos, ese componente de dejar librado al azar. Como no hay una intervención, un actuar, es difícil hablar de un dolo directo o un dolo indirecto. ¿Sí? Es mucho más fácil comprender el dolo que se da en la omisión propia como un dolo eventual porque finalmente al no realizar la acción mandada se está dejando librado al azar lo que pase con el bien jurídico. La omisión impropia, como lo decía entonces, o también conocida como delitos de comisión por omisión, y el nombre nos dice bastante. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos no es la determinación expresa de nuestro Código Penal en un determinado artículo, de que el delito no se comete a través de la acción, sino de la omisión, sino que aquí tenemos un dispositivo que permite que cualquiera de los tipos penales que están en el Código Penal se cometa, en principio, cualquiera, a través de una omisión. Es decir, esta figura que está consagrada en el artículo 25 del Código Penal colombiano nos permite transformar delitos diseñados como de acción a delitos que se cometen por omisión. Por eso el nombre de comisión por omisión nos permite entender esto con mucha mayor claridad. Aquí es fundamental entonces la lectura del artículo 25. No la voy a hacer en este espacio para no hacer más largo este video, pero es importante que en este punto, si quieren pausen el video, lean el artículo 25 para que se ubiquen mejor en lo que les estoy diciendo. Entonces, así como cuando tenemos un delito tentado o de tentativa, tenemos que coger el tipo penal del delito del que estemos hablando y, digamos, agregarle o unirlo al artículo 27 para comprender los elementos de la tipicidad. Cuando tenemos un delito de comisión por omisión, también tenemos que coger el tipo penal correspondiente, por ejemplo, el artículo 103 si se trata de un homicidio, y agregarle los elementos que trae el artículo 25. Así encontramos en este artículo 25 varios elementos objetivos que se van a agregar a los elementos objetivos normales que estudiamos en la tipicidad de cualquier delito. El primero de ellos es la situación de peligro para el bien jurídico. No podrá hablarse de un delito de comisión por omisión si no nos encontramos ante una situación en la que el bien jurídico esté en peligro. Y esa situación de peligro, y esto es muy importante porque genera una diferencia fundamental con los delitos de acción, que ha llevado a algunos autores en la doctrina a plantear que aquí hay unos problemas de tipicidad y de legalidad por los cuales no sería correcto equiparar delitos de omisión a la acción y que estaríamos vulnerando el principio de legalidad, y es que el sujeto activo no es quien crea el riesgo para el bien jurídico, sino que el sujeto activo se encuentra, por decirlo de alguna manera, ya con una situación de peligro que se creó por una situación ajena a su intervención. El otro elemento muy importante es la posición de garante. La posición de garante nos va a permitir decir algo fundamental, y es que los delitos de comisión por omisión son a la vez delitos especiales. ¿Por qué? Porque el sujeto activo es un sujeto activo calificado, que tiene una posición especial frente al bien jurídico, que en el caso de la omisión hemos llamado posición de garante. Vamos a ver que sobre este tema es sobre el cual la doctrina tiene más teorías y se presentan mayores conflictos dogmáticos, pues no hay una única postura en cuanto a de dónde debe derivar esa posición de garantía, es decir, qué genera que una persona, que podamos decir que una persona está en posición de garante, pero eso lo vamos a ver más adelante. El tercer elemento es que no se realice la acción mandada. Hay que identificar entonces en el tipo penal cuál sería la acción mandada por el ordenamiento jurídico. Y luego tenemos el elemento de que haya capacidad psicofísica real. Si la persona no tiene una capacidad psíquica o física de realizar esa acción mandada previamente identificada, que digamos la vamos a ubicar junto con el análisis de lo que sería en un delito de acción el verbo rector, entonces no habrá lugar a responsabilidad penal por el delito de omisión. Y finalmente, un resultado. Y aquí entonces se habla de que los delitos de comisión por omisión abarcan solo o son posibles solo cuando estamos ante delitos de resultado. Porque si se trata de delitos de mera conducta, pues por su propia definición, al ser un delito de mera conducta, no podrán ser cometidos por comisión por omisión. Y tenemos aquí entonces que hay una variación, como lo mencionamos antes, en el nexo de evitación.
en el nexo de evitación que se presenta aquí reemplazando el nexo de causalidad. ¿Por qué? Porque como el sujeto no es quien está causando en términos naturalísticos el resultado, sino que hay una situación de peligro que no se evita, la persona no corta, digamos, el proceso natural que lleva al resultado como se lo ordena la legislación. En ese caso lo que decimos es que la persona no evitó lo que debía de evitar. No que causó algo, porque pues no hay causalidad, sino solo una causalidad hipotética en los delitos de omisión. Recuerden que la causalidad hipotética la obtenemos pues haciendo hipotéticamente la supresión a veces de una acción y en este caso imaginando que la persona realiza la acción mandada y determinando si al realizar esa acción mandada el resultado típico no se presentaría. Pasando entonces a los elementos subjetivos, tenemos lo que ya decíamos también para los delitos de omisión pura, y es que el dolo que mejor se entiende es el dolo eventual, donde se conocen todos los elementos del tipo penal, pero del tipo penal en omisión, es decir, se conoce que hay una situación de peligro para el bien jurídico, se conoce que la persona está en posición de garantía, se conoce que no se está realizando la acción mandada y que se tiene esa capacidad psicofísica para hacerlo, y se asume entonces como probable que se dé ese resultado. ¿Qué pasa con la culpa? Hay una pregunta acerca de si puede haber comisión por omisión imprudente. Aquí hay discusión de la doctrina. Les recomiendo que lean los documentos que se dejaron al respecto en la plataforma para entender esto mejor. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Realmente los casos que podrían pensarse son muy pocos y son casos en donde el incumplimiento del deber objetivo de cuidado propio de los delitos imprudentes se daría no a través de una acción, sino a través de una omisión. Sin embargo, hay algo muy importante y es no confundir un delito imprudente con un delito en comisión por omisión. ¿Por qué? Porque los delitos imprudentes de alguna manera siempre tienen un pequeño componente omisivo. ¿Cuál? El de omitir el deber objetivo de cuidado, que como ustedes saben es la base de lo que configura la negligencia o la imprudencia en nuestro ordenamiento. Aquí hay un caso, no lo voy a leer, espero que aquí también puedan pausar la pantalla y leerlo, pero es un caso que nos va a servir, es un caso sencillo, que nos va a servir o les va a servir a ustedes para tratar de resolverlo a partir de las distintas posturas que hay y que vamos a ver a continuación sobre la posición de garantía. Dependiendo de la teoría que se asuma y que nos indique cuándo una persona está en posición de garante, que como vimos es uno de los elementos esenciales para hablar de que haya un delito en comisión por omisión, vamos a usar este ejemplo porque dependiendo de la teoría que se asuma, hay responsabilidad penal en distintas personas. Voy a dejar entonces este caso sin resolver para que ustedes al terminar de ver este video lo resuelvan desde las distintas teorías y vean cómo cada una de ellas lleva a efectos diferentes en la práctica. Entonces, las teorías sobre la posición de garante lo que nos dicen es, bueno, cuando una persona está en posición de garante frente a un bien jurídico, ¿qué hace que en ese caso particular, por esa posición de garantía, el hecho de que la persona omita, ¿sí?, de que se quede, digamos, sin hacer nada, equivale a el verbo rector del tipo penal? Por ejemplo, si estamos hablando de un homicidio, al verbo rector matar. Cuando no hacer nada equivale jurídicamente a matar a alguien. Y eso dependerá de que la persona se encuentre en una posición de garantía, que deba garantizar la protección de ese bien jurídico o vida y no lo haga. Entonces, aquí es donde tenemos distintas teorías. Hay muchas teorías, solo voy a hablar de 4. Aquí les presento las 3, digamos, más usadas por la doctrina y luego voy a hablarles de otra propuesta minoritaria, pero bastante interesante y bastante garantista, para luego analizar algunas particularidades de nuestro artículo 25 y con eso cerrar el tema. Entonces, está en primer lugar la tesis formal. La tesis formal dice que la posición de garantía puede surgir de la ley, ¿sí? Una ley que indique, por ejemplo, que los padres
tienen a su cargo el cuidado de los hijos menores de edad y por ende están en una posición de garantía frente a ellos. O del contrato. Por ejemplo, pienses en el contrato que firma un salvavidas para vigilar durante ciertos periodos de tiempo una piscina donde hay unos bañistas y debe entonces garantizar la vida de esos bañistas en ese periodo de tiempo, según lo indica su contrato. Pero también dentro de la tesis formal se habla de la injerencia. La injerencia es cuando un actuar precedente ha generado un riesgo para el bien jurídico. Sobre el tema de la injerencia también les recomiendo consultar los documentos que se dejan en la plataforma, porque allí hay también bastantes discusiones importantes. La crítica principal a la teoría formal es que a veces la ley o el contrato puede generar unas posiciones de garantía que no tengan en cuenta la relación real del sujeto activo con el bien jurídico. Y entonces estaría respondiendo simplemente por un mandato legal general y no por esa relación real con el bien jurídico. Sin embargo, vamos a ver que nuestro Código Penal en parte acoge en principio esta tesis. Y vamos a ver cómo es complejo nuestro artículo 25 porque parece dar cabida a todas las tesis que estamos viendo en este momento, aunque en principio ellas sean contradictorias entre sí. La segunda de la teoría es la tesis de las funciones. Con esta tesis se intenta, digamos, mejorar lo que sucedía con la tesis formal y se habla de que va a haber una posición de garante cuando la ley o el contrato o la injerencia, básicamente, o sea, partiendo de lo que era la teoría formal, han generado una función de protección del bien jurídico. Realmente con esta tesis, aunque se hacen algunos avances para tratar, digamos, de delimitar mejor el ámbito de la responsabilidad, todavía no se resuelven los problemas que se mencionaban frente a la tesis formal. Simplemente se nos está hablando de esa función muy importante de quien tiene posición de garante de proteger el bien jurídico. Y finalmente está la tesis material. En la tesis material, entonces, se explica la equivalencia de no evitar un resultado a cometer el delito. Es decir, esta tesis parte de esa idea que nos debe guiar en la comprensión de la comisión por omisión, y es que allí nos encontramos ante una omisión, ante un no evitar un resultado, que va a tener la misma pena y va a ser tratado igual que cometer como tal el delito. Entonces, para poder entender esa equivalencia, dice esta tesis que debe haber posición de garantía solamente cuando hay una situación de dominio o control sobre el bien jurídico. Y entonces se habla de algunos casos en los que las relaciones sociales generan esa posición de garantía. Nuestro Código Penal en el artículo 25, en los numerales 1, 2, 3 y 4, recoge lo que son estos elementos que generan posición de garante desde una tesis material, pero los abarca, según dice el parágrafo del artículo 25, solamente para conductas punibles, leo, que atenten contra la vida e integridad personal, la libertad individual y la libertad y formación sexuales. Entonces estamos hablando solo de 3 grupos de delitos para los que el código directamente nos dice se aplican estas situaciones que generan dominio o control sobre el bien jurídico para hablar de una posición de garante. Leo las que trae el código. Primero, cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. Aquí es, por ejemplo, imaginen el caso de una persona, de nuevo que se accidenta, y ustedes deciden subirla a su vehículo para llevarla al hospital. Pero cuando se dirigen al hospital, ven que la persona está sangrando mucho, les va a dañar el carro y deciden dejarla en un lugar escondido para que nadie los vea. Allí, por supuesto, surge la posición de garantía cuando la persona voluntariamente asume proteger ese bien jurídico en riesgo montando a la persona a su vehículo. Segundo, cuando existe una estrecha comunidad de vida entre personas. Entonces, el derecho nos está diciendo aquí que cuando las personas comparten, conviven, más allá de los vínculos, digamos, filiales o de parentesco, esas personas, de alguna manera, por la confianza que se tienen, asumen la garantía de los bienes jurídicos de los demás. Entonces, si yo comparto apartamento con una persona y es un compartir no, que nunca le vea, pues no es como ser el vecino, sino que realmente a veces cocinamos juntos, tenemos las actividades compartidas. Si a esa persona, por ejemplo, le da un infarto,
yo estaría en posición de garante y debería prestar un auxilio para evitar que muera esa persona, de acuerdo a este numeral. El numeral tercero dice cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas. Aquí nos encontramos un ejemplo muy común en los deportes extremos. Por ejemplo, el montañismo, la escalada, la apnea, el buceo en general. En cualquiera de esos deportes extremos se genera posición de garantía entre el grupo de personas que van juntas a realizar la actividad. Y entonces, aquí puede haber lugar a delitos de comisión por omisión si no se actúa ante el peligro para el bien jurídico. Y en cuarto lugar dice cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. Lo que consagra este numeral es lo que conocemos en la doctrina como injerencia, que también viene desde la tesis formal y que también nos indica aquí es algo que hace surgir una posición de garantía por la actuación previa que generó ese riesgo para el bien jurídico. Hay una propuesta que, como les indico, pues es minoritaria, pero es interesante porque es bastante garantista, y es la que desarrolla Gracia Martín. Esta la pueden estudiar también en uno de los documentos que se dejaron en la plataforma, y es la teoría que se conoce como del dominio social del riesgo. Aquí se parte de la idea de que en los delitos de omisión, el sujeto activo nunca crea el riesgo, sino que deja que un riesgo ya previamente existente siga su curso hasta el resultado. No interviene para detener ese riesgo. Y entonces, para esta tesis, aunque la estoy simplificando demasiado, y por eso les invito a leer el documento, cuando habrá una omisión que pueda ser equivalente a la acción, y entonces, ¿cuándo podremos hablar de comisión por omisión? En dos momentos, en dos situaciones. Cuando se excluye la intervención de terceros, ¿sí? Ejemplo, estamos todos ahí viendo una persona que sufrió un accidente de tránsito y alguien dice, como en el caso que poníamos antes, yo lo llevo al hospital. Como allí se está excluyendo que otras personas puedan ayudar, se dice que allí sí se asumiría la posición de garantía. Y en segundo lugar, cuando se tiene el control exclusivo de una fuente de peligro. Piensen, por ejemplo, que yo soy, no sé, la encargada de una planta nuclear. Bueno, este es un ejemplo poco aplicable para el país, pero piénsenlo así, o la encargada de verificar que una presa, de una represa, pues el muro de contención esté en adecuadas condiciones y advierto del peligro porque, por ejemplo, se está rompiendo el muro de contención y no hago nada, siendo yo la única persona encargada de esa vigilancia, de esa fuente de peligro. Allí se dice entonces que también habría lugar a la comisión por omisión. La comisión por omisión, sin embargo, les invito a que la estudien porque tiene una dimensión muy importante en ámbitos que cada vez son de más ocurrencia en el derecho penal. Por ejemplo, en el ámbito médico, la responsabilidad por omisión que puede haber cuando un médico no atiende a un paciente. Piensen en los famosos, digamos, paseos de la muerte, cuando se envía de una EPS a otra la persona y finalmente nunca recibe atención médica. Pero también, por ejemplo, se habla mucho en Colombia de la responsabilidad por omisión de altos mandos militares. Ese es otro tema que también es interesante y del cual también les dejaré algunos documentos. Finalmente, para no alargar mucho este video que busca ser simplemente una guía en el estudio de este tema, algunas aclaraciones sobre la regulación colombiana del artículo 25 que les invito a estudiar a fondo y, digamos, analizar qué dudas tienen para que las planteemos luego en las discusiones de clase. Y es realmente que el artículo 25 adopta teorías que son incompatibles porque trae elementos de las distintas teorías, de las tres teorías principales que vimos. La mayor parte de la doctrina dice que en un primer momento el Código Penal en el artículo 25 asume una teoría formal, porque dice, quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevaría a cabo. Entonces, cuando se habla de ese deber jurídico, pues hablamos de la ley o el contrato en donde puede haber fuente de esas obligaciones. Pero además, más adelante, el artículo 25 dice, se requiere que la gente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido. Y eso ya alude a la teoría material. Y luego tenemos los numerales que aplicamos solo a esos tres grupos de delitos que vimos, que también son compatibles con la teoría material
Y de alguna manera algunos autores dicen que también allí hay un coqueteo con la teoría formal. Y tampoco sería, digamos, nuestra regulación excluyente de la teoría de Gracia Martín. Así que nuestro código, por cómo está redactado, genera confusión, pero nos permite sostener distintas teorías y allí será importante entonces la argumentación a partir de los principios. Desde los principios, personalmente, sugiero seguir la tesis material, es la que parece más adecuada, por ejemplo, al principio de lesividad y al principio de legalidad. Pero, de nuevo les aclaro, hay lugar a discusión y hay unos debates muy interesantes sobre el tema, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Así pues, encontramos o terminamos de dar un repaso generalizado sobre los distintos problemas que encontramos cuando hablamos de delitos de omisión. Invito de nuevo a que lean todos los materiales que están en el aula virtual y en la clase podamos discutir sobre sus dudas. Les recuerdo entonces también, hagan el ejercicio con el caso que se planteó, traten de resolverlo a partir de las distintas teorías para que observen cómo se va a generar la responsabilidad de distintas personas dependiendo de la tesis que sigan y así vean los efectos tan importantes que tienen. Tengan además en cuenta que cuando se condena a alguien por un delito en comisión por omisión, la pena no varía en nada. Es la misma pena establecida para el delito redactado en forma de acción.